Identidad desde Uruguay. De nuevo, una semana más, es un placer volver a recibir a David Malovany. Hola David, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Acá estamos en carnaval, por eso Sí. que, como siempre, cuando todos se van de vacaciones, Malovany se queda cuidando el negocio. Pues sí, David, la verdad que es un placer. ¿Qué quieres que te diga? Nosotros más que encantados de volver a hablar contigo, a que nos traigas temas siempre interesantes, en este caso de filosofía. Vamos a hablar de una de las mentes más importantes del siglo XX, más decisivas. Seguro que todos ustedes lo conocen. Es Michel Foucault. Y una de las cosas que más trabajó, como me has comentado antes de empezar a grabar, es tratar de desentrañar cómo funciona el poder o cuáles son las estrategias de poder, creo que lo llamaba él. En fin, en definitiva, el poder. Y como me acabas de decir justo antes, un segundito antes de empezar a grabar, ese tema tan interesante a día de hoy, 2016, el poder. Bueno, ¿qué nos puedes contar, David? Bueno, Foucault nos dice, yo siempre tengo la técnica de las diapositivas, ¿no? Uh-huh. La primera diapositiva de Foucault es el feudalismo. Y él dice, en el feudalismo había un poder, estaba el poder del señor feudal, ¿verdad? Pero, digamos que lo que era central al poder, tanto del señor feudal como del rey, era el permitir o no a determinadas poblaciones vivir bajo la égida del soberano. Digamos que al señor feudal le interesaba los súbditos que trabajasen para él, que dedicasen parte de su producción o toda su producción para el señor feudal, y al rey le interesaban las cuestiones de límites que generalmente tenían que ver con etnias, es decir, esta etnia está bajo mi tutela, la otra etnia que está bajo la tutela de otro rey no me pertenece, las guerras, la delimitación de dónde tenían que vivir las etnias, etcétera, etcétera. ¿Qué hubo que cambió al tema del poder desde el punto de vista de Foucault? El capitalismo, ¿verdad? Claro. El capitalismo y el imperialismo. ¿Qué generó el imperialismo? El que el pensamiento de Occidente se universalice. ¿Y qué generó el capitalismo? La existencia de determinados principios como son la eficiencia, la productividad y la división del trabajo. Entonces, concluye o piensa, no concluye, sino que piensa Foucault que en el siglo XVIII se produce un cambio entre la relación entre el poder y los súbditos, en el sentido que antes del siglo XVIII, en el feudalismo, al poder no le interesaban mayormente los súbditos, fuera de que o no les interesaban los súbditos como individuos, sí les interesaba como colectivo. A partir del siglo XVIII, el problema del súbdito pasa a ser un problema también del soberano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un poder que se interesa por los individuos, y hasta llegar al nacimiento de la seguridad social, para que si el individuo está enfermo, tenga una cobertura. La jubilación, el individuo que se vuelve anciano y ya no puede más trabajar, que digamos, y no puede trabajar, que ahorre bajo sus tiempos activos para el futuro. ¿Qué le preocupa al soberano? Todo aquello que pueda implicar un peligro para la sociedad. ¿Pero qué nace? Nace el concepto de sociedad. Tenemos un nuevo concepto a partir del siglo XVIII,
qué es la sociedad, lo que es bueno para la sociedad, lo que es malo para la sociedad, etcétera, etcétera. Quiere decir que el poder se empieza a introducir, para bien o para mal, en la vida privada de los individuos. ¿Qué, digamos, hace posible al poder en la actualidad? Ahí viene el segundo gran aporte que nos hace Foucault con su pensamiento, que son las relaciones de poder. Él dice que el poder, si bien obliga a través de la norma jurídica, y mira el juego, norma jurídica, norma, normal. Quiere decir que la norma jurídica también determina lo que es normal y lo que no es normal. Él dice que el poder que introduce la norma jurídica con sus castigos y sus penalidades no es suficiente para que el Estado pueda ejercer el poder de imperio sobre todos los ciudadanos, que a su vez hay otros micropoderes, biopoderes. ¿Y cuáles son esos micropoderes, esos biopoderes? Las relaciones de poder que se dan entre distintos individuos. Por ejemplo, padres e hijos. Por ejemplo, profesor-alumno. Por ejemplo, médico-paciente. Y ahí entramos periféricamente, para no meternos en él, a lo que es lo que determina lo que es normal y lo que es anormal. Y él pone un ejemplo que tú me decías antes de la comunicación telefónica, o antes de empezar a grabar la comunicación telefónica. Hoy no vas a hablar de temas judíos. Sí, pero vamos a hacer una excepción de que no hablamos de temas judíos. El servicio militar obligatorio de Israel, ¿no? Sí, buen ejemplo. Tiene que ser algo que a ti como español de origen catalán y a mí como uruguayo, el que una persona que va a vivir promedialmente 70 años dedique sus años más viriles, de los 18 a los 21, a servir al Estado mediante un servicio militar obligatorio, no puede fundarse solamente en una norma jurídica que dice, bueno, si tú no haces el servicio militar obligatorio, tendrás esta sanción, sino que tiene que haber un haz de relaciones con padres, con empleadores, con la novia, con los amigos, que nos meten a nosotros determinadas ideas en la cabeza, determinando lo que es normal o lo que es anormal. Yo te digo, yo viví un año en Israel, haciendo ese año que mi hijo acaba de terminar, yo lo hice hace 30 años, y que hoy es la delicia de ustedes los periodistas con Sanders. ¿Viste cuál es la comidilla dentro del mundo judío con Sanders? No, George Sanders, ¿no? El año que estuvo en Israel en un kibutz. Es verdad. Sí, lo había olvidado. Es la comidilla, sí, ¿verdad? Sí. Lo que me llamó a mí la atención es por qué los jóvenes en Israel se mueren por hacer el servicio militar. No lo consideran una obligación, sino que están deseando cumplir 18 años y vestir el uniforme verde oliva del ejército, cuando a muchos les cuesta la vida. Yo, como cientista social que soy, que me creo, soy un cientista social atrapado en el cuerpo de un abogado, usando la tecnología, cada vez que Haaretz informaba la caída de uno de los soldados en lo que se llamó la Guerra del Verano del 2014, donde Israel generó las bajas que generó, que nunca nos explicó al mundo diaspórico, o que nos explicó muy vagamente, pero que sabemos desde el punto de vista militar que esas bajas, esos 1.500 o más palestinos que murieron a través de las operaciones de Gaza, fueron para posibilitar la operación terrestre que le significó a los judíos israelíes más de 70 víctimas.
cada día informaba las redes sociales el fallecimiento de un soldado. Y los soldados tenían Facebook. Y yo desde acá entraba al Facebook del soldado, ¿verdad? Sí, y sí. veía los comentarios que mediante Google y Traductor. Ajá. Y los comentarios de los amigos: cumpliste con tu deber, fuiste un gran camarada, el país está agradecido contigo, ¿no? Pensá, se nos murió un chico, algunos parecían actores de cine, ¿verdad? Yo a veces colgaba la noticia sin traducirla y pensaban que yo que era un actor de cine, que yo los colgaba en nuestras redes sociales. Volvemos a cómo las relaciones sociales son un factor de poder que hace posible que determinadas normas jurídicas y determinados sistemas que a veces son de dominación existan. Y dos reflexiones finales, ¿no? Porque tú, cuando no estábamos grabando, me decías, vas a hablar de Foucault, vas a hablar del panóptico. Sí, esa es la referencia que tenemos todos en mente. Que bueno, que en alguna de las entrevistas Foucault, un poco fastidiado, decía: basta con el panóptico de Bentham. Bentham era un sistema de cárceles donde donde las cárceles estaban en un sistema circular y abierto hacia un patio, y en el medio del patio cada uno veía, la autoridad veía lo que pasaba dentro de cada una de las celdas. Es un sistema de vigilancia propuesto por Bentham, ¿verdad? Sí. Era una metáfora. Es una metáfora, David. Murió en 1984. Claro. ¿Qué me decías? No, perdona que te interrumpiera. Si creo recordar bien, al final la metáfora del panóptico era para definir un sistema de vigilancia en el cual lo más efectivo era que el vigilado se supiera vigilado constantemente, más allá de que alguien le estuviera vigilando de verdad, ¿no? Bueno, te cuento la realidad del Uruguay. Sí. Dímelo. El Uruguay, país de playas y de gente provinciana. Tenemos todo un sistema de cámaras, desde donde yo vivo y trabajo, que es una de las principales avenidas, la más turística, la peatonal Sarandí, hasta donde termina la que sería la Gran Vía de Uruguay, que se llama 18 de julio. Todo un sistema de cámaras que están constantemente vigilando a lo que pasa, lo que acontece. Y el otro gran hecho que habla del panóptico en Uruguay es que eso es un tema mundial, un sistema robotizado donde todo lo que hablamos los uruguayos, o lo que escribimos en mail, o lo que ponemos en redes sociales, es controlado por el Estado. Madre mía. Eso fue la última adquisición de nuestro ministro del Interior, ¿verdad? Eso, David, más que a Foucault, me recuerda a George Orwell. Bueno, mirá, ¿qué te parece? Y la pregunta es, las últimas dos reflexiones totalmente contradictorias, porque tú no te olvides que yo estoy enormemente influido por Derrida y su pensamiento de la deconstrucción, de desmontar. La primera, dice Foucault: en el punto en que nos encontramos está más allá de cualquier posibilidad de rectificación, porque la concatenación de esos sistemas han seguido imponiendo este esquema hasta hacerlo aceptar por la generación actual como una forma de normalidad. El hecho de que nos están vigilando ya nos parece normal. Sin embargo, porque la palabra, la base de los relatos, después que se terminan los pensamientos religiosos, es el relato de la emancipación, de la libertad, de la Revolución Francesa. Y nosotros estamos cada vez más dominados, ¿no? Entonces, dice Foucault, sin embargo, no se puede asegurar que sea un gran mal esta dominación, este gran ojo que nos está vigilando constantemente. El control permanente de los individuos lleva a una ampliación del saber sobre ellos, o sea, nos estudian a través de ver que determinados niños estaban naciendo con un tamaño del cráneo más pequeño, hubo una relación con la picadura de la Aedes aegyptis, ¿no? O sea, por saber, por controlarnos, por las estadísticas, por el conocimiento, de repente nos cuidan, nos dan más salud. Sí. El cual produce, dice Foucault, hábitos de vida refinados y superiores.
Si el mundo está en trance de convertirse en una gran prisión, es para satisfacer las exigencias humanas. Quiere decir que tenemos un pensamiento de Foucault positivo, ¿verdad? A favor del control. Pero Foucault, hablando de otros temas y hablando de otras cosas, también es sumamente crítico sobre esos controles que ejerce el poder sobre los individuos, ¿verdad? Uh-huh. Y él se pregunta, ¿no? Dice, mirá lo que dice acá, es para grabarlo o para poner la frase como fondo de pantalla, porque los va a conmover a muchos, dice. Los peligros más grandes que acechan a la sociedad no proceden de los ladrones de automóviles, porque ese gran ojo, ¿de qué nos protege? De los ladrones de automóviles. Claro. Sino de las guerras, las hambrunas, la explotación y todas las que la autorizan y la promueven. Y ahora sí, termino. Dice, defender a la sociedad, ¿no? O sea, irónicamente, defender a la sociedad, todo esto lo hacemos para defender a la sociedad contra las infracciones, sin duda. Contra los peligros, sobre todo. Son estos los peligros los que marcan la importancia relativa de las infracciones. Gran peligro, una piedra arrojada por un manifestante. Pequeño peligro, un gran fraude fiscal. No sé si querés hacer algún comentario. Sí, no, realmente, David, creo que ha quedado bastante claro. David, es un placer, como siempre, hablar contigo, que nos traigas estos temas y otros temas. Siempre es, como te digo, muy constructivo y además esa forma que tienes de contárnoslo, desde luego, es muy atractiva y genial. Así que te agradezco una vez más, una semana más, contar contigo, poder hacer este programa. Creo que ya a partir de dentro de 2 semanas ya vuelve la actividad y el trabajo a Uruguay, vuelves a ser abogado y de esa manera ya no sé si volveremos a hablar contigo. Tendremos que esperar. Vamos a trabajar para que mi voz sea más bien de verano, ¿verdad? Que en el invierno existan la alternancia de voces a que los tenemos acostumbrados acá desde Identidad. No importa, sea como sea, siempre es un placer hablar con vosotros. David, muchísimas gracias y próximamente seguro estarás de nuevo aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima. Chao, saludos.